Pues muy bienvenidas todas, todos, qué gusto verles. Mi nombre es Elías González y me toca estar coordinando este proyecto de vida mística. Le damos aquí la bienvenida a Xavier, también nuestro host en Some Christians. Y bueno, este proyecto de vida mística que hospeda Some Christians y también eh, el blog Amanecer, ahí en esta relación, pues bueno, es un gusto tenernos de vuelta. Como cada año iniciamos pues algún tipo de proyecto, solamente como este es el primero de este nuevo ciclo, pues me voy a tomar unos minutitos como para explicar tanto lo que hemos hecho antes como lo que vamos a iniciar en esta ocasión con Victorino, ¿no? A quien presentaré en un momento, pero este primer espacio solo es como para recapitular. Bueno, pues hemos tenido ya varias sesiones de vida mística. Iniciamos hace ya algunos años con un grupo de lectura del libro de la mística de Raymond Panikkar, que seguramente saldrá a colación en la conversación del día de hoy. Después tuvimos en la segunda edición una serie de conversaciones que fue, por decirlo así, la primera tanda de este proyecto de conversaciones, ¿no? De mística tú a tú, así le hemos estado llamando, y platicamos con distintas personas, entre ellas Tere Valenzuela aquí presente, así como Javier Meloni, Juan Carlos Lapuente, y bueno, fue un año bastante interesante. Después, el año pasado, hicimos un pequeño paréntesis para leer en conjunto mi libro, Religarnos, más allá del monopolio de la religión, y tuvimos un año leyéndolo, terminamos, y bueno, todos estos episodios que les menciono están disponibles, ya sea en la red de Son Christians o también en el blog Amanecer. Y ahora, pues decidimos retomar esta noción de la conversación tú a tú en torno a la mística. Y con eso vamos a iniciar el día de hoy con nuestro primer invitado, que es Victorino Pérez Prieto. Victorino es doble doctor, tanto en filosofía como en teología, pero fue cura rural también allá en España. Él vive actualmente en Galicia junto con Cristina, su esposa. Y bueno, ya hablaremos más. Y es un gusto porque además es un gran amigo y colaborador también en varios espacios. Y un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no? Victorino, en esto de mística tú a tú, es invitar personas que consideramos que se toman el camino espiritual en serio. ¿De dónde viene esta frase, no? Viene de que en algún momento a mí me tocó, me invitaron ofrecer un pequeño taller para personas que trabajan en el área de aseos o de reparaciones en una universidad aquí en México. Y pues era como dar a entender que era la mística, ¿no? Y de pronto pues nos enrollamos mucho en conceptos complejos sobre qué es la mística y citamos autores o citamos grandes personajes. Y en ese momento, pues lo que a mí se me ocurrió compartirles a estos compañeros y compañeras era, bueno, de alguna manera las y los místicos, pues son personas que se han tomado en serio esta invitación que nos hace Dios a todo mundo, ¿no? A todo mundo nos hace la invitación de entrar en un camino de transformación interior para ir disponiendo cada vez más el corazón a este dinamismo de amor al cual nos está invitando desde siempre, ¿no? Desde que nos soñó, por decirlo en esos términos, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de mística tú a tú, pues lo que queremos es conversar con personas que desde distintos caminos espirituales, geografías, filosofías, pues de alguna manera, pues han intentado, ¿no? Como tomarse en serio esta invitación, ¿no? Y en esta ocasión, pues es un poco el contexto en el que enmarcamos nuestra conversación. Para eso, recordarles, bueno, y aprovechar darle la bienvenida a quienes apenas están sumando, recordarles la dinámica, la primera hora más o menos, o los primeros 40 minutos. Victorino y yo vamos a tener una conversación, ¿no? Sobre todo, casi casi yo lanzaré preguntas detonadoras para que no hace falta, en el caso de Victorino, no hace falta echarlo a andar, ¿no? Ya una vez que lo echemos, ya más bien el temor va a ser cómo lo paramos, ¿no? Pero bueno, una vez echado a andar el asunto y terminando este primer bloque, pues abrimos el micrófono para que ustedes puedan interactuar, hacer un comentario, preguntas con libertad, ¿no? Entonces tenemos aproximadamente en total
desde que empezamos hace 7 minutos, 1 hora y media. Pues bien, ahora sí que iniciamos y la primera pregunta, Victorino, pues básicamente sería invitarte a que te presentes, ¿no? Quizás la mayoría de quienes nos conectamos ya te conocen, pero como esto se irá replicando, pues que te presentes en tus propios términos y a lo mejor en estos términos de búsqueda espiritual, ¿no? ¿Cómo ha sido tu búsqueda? ¿En qué momento surgió esta espinita, esta vocación? ¿Cuáles han sido a lo mejor las personas con las que te han encontrado, que te han marcado? ¿Cuáles han sido momentos de quiebre y de viraje importantes en tu vida? Ahora sí que, como tú te gustas presentar en estos términos. Pues buenas tardes a todos los que estáis participando en directo en este coloquio y a los que nos vean en diferido a través del vídeo que queda ahí en el espacio, ¿no? Eh, mm, lo primero que quiero decir, me alegra que casi lo último que has dicho es lo de buscar tu camino de búsqueda. Porque si hay una cosa que me define, una de ellas, porque soy tan poli que a veces, es la de buscador. Realmente me encanta la palabra porque como buscador he buscado, digamos, progresivamente a lo largo de mi vida un encuentro con la realidad, que a mí me gusta escribir con mayúscula, con la realidad, esa realidad que está llena del misterio. Para mí, que soy cristiano desde hace pues muchos años, voy a hacer este mes los 70 años y me agrada decir sigo siendo un buscador. Para mí esa realidad tiene sobre todo como referencia Dios, Padre, Hijo y Espíritu. La Trinidad siempre me ha fascinado. Particularmente soy muy cristocéntrico. Siempre realmente el Cristo ha sido a mí la imagen de lo que busco. Había un sacerdote francés que se llamaba Antoine Chevrier que decía: conocer a Jesucristo lo es todo, seguir a Jesucristo lo es todo. Él formó la Asociación de Sacerdotes del Prado, a la que yo pertenecí durante muchos años, y entré a formar parte de esa asociación franco-española precisamente por esta espiritualidad de este hombre que decía esta cosa y al mismo tiempo decía, si queremos seguir a Jesucristo tenemos que ser pobres con los pobres. Él fundó una asociación de curas comprometidos con los pobres en la que yo participé durante pues casi 20 años, ¿no? Y entonces, con esto yo estoy diciendo algo más, porque realmente esta búsqueda, que es una búsqueda humana, espiritual, mística, intelectual. Mi casa está llena de libros, mi cabeza está muy llena de libros, de mi pluma han salido cerca de 30 libros y otros 60 de no sé qué. Entonces, por una parte, he sido siempre un hombre de acción, un hombre de pensamiento y un hombre de espiritualidad. Como decía un amigo mío, me reconozco así como un animal religioso o más aún un animal místico, ¿no? Y con esto, pues esto no es un oxímoro, sino una realidad. La esencia, y estoy convencido desde hace muchos años que la esencia del ser humano es su búsqueda espiritual. Y esto lo comparto con un montón de amigos ateos, no religiosos, pero hay ahí una búsqueda, evidentemente una búsqueda que se realiza en las religiones y fuera de las religiones. Entonces decía que esta perspectiva yo la he sentido siempre desde muy jovencito y esa fue la razón por la que hice el bachiller en un centro religioso, después empecé la carrera de arquitectura. Más que porque me gustara la arquitectura, porque me gustaba pintar. Yo ya pintaba, hice exposiciones, en realidad estaba convencido entonces de que mi vida iba para pintor, ¿no? Y llegué a hacerlo, bueno, modestamente bien, más dibujante que pintor, pero llegó un momento, precisamente en un verano que estaba yo trabajando en las materias de arquitectura que me habían quedado. Tuve una experiencia que no dudo en llamar mística, porque fue absolutamente transformadora, de esos momentos en que uno rompe. Yo dejé los libros de arquitectura, dejé ese interés y ya no volví a tenerlo nunca más.
Me interesa cuando me encantan los edificios, me encanta el románico y me quedo ensimismado ante una construcción bella, pero nunca, yo sabía que nunca iba a seguir por ahí y en realidad había iniciado arquitectura porque a mí lo que me gustaba era pintar, pero mis padres habían dicho, no, mira, eso de andar ahí de bohemio, nada, tú te estudias una carrera y después haces lo que quieres, ¿no? La pintura la seguí ejerciendo, pero también acabé dejándola completamente. Hoy no pinto, no dibujo, y no sufro por eso, ¿no? Entonces, cuando dejé eso, pasé unos días en arrobo de iglesia en iglesia y sin decirle nada a mi familia ni a nadie, lo de San Pablo, sin consultarlo con la carne ni la sangre, fui a hablar con el obispo de la que era mi diócesis y le dije que quería entrar en el seminario. Él me conocía ya de mis años de bachiller y me dijo, hombre, mejor que acabes la carrera y después ya. Yo no. A mí la cosa me ha dado ahora. Por tanto, quiero entrar ahora. Mañana o pasado mañana, no lo sé. Sí, y entonces, bueno, pues entré en el seminario, hice los estudios eclesiásticos en Santiago de Compostela. em, Siempre fui lo que sigo siendo ahora, un enfant terrible, es decir, una persona muy inquieta, rompiendo moldes, rompiendo formas. Me decía un profesor que después fue el cardenal arzobispo de Sevilla, Victorino, tú eres un antimoda. Y dije, me define bastante bien. Todo lo que es la moda, lo que se lleva, lo que es hacer porque está de moda, eso no solo no me gusta, sino que lo odio. A los que les va bien, estupendo, pero yo no quiero entrar. Entonces, eso te hace una persona conflictiva. Fui delegado de alumnos en el seminario, pero tuve conflicto con la estructura. Hicimos hasta alguna huelga que en la sociedad compostelana, decían, los seminaristas que hacen una huelga, qué cosas, ¿no? Y bueno, yo a pesar de todo, acabé mis estudios en el Seminario de Santiago, después hice el grado en teología en Salamanca, la licenciatura, pero cuando vine de Salamanca, el que iba a ser mi obispo, que era distinto de la diócesis donde estudié, pues lo típico, y un señor licenciado, pues te manda de profesor al seminario y no sé qué. Y yo recuerdo que le dije, no, mire, no me hice cura para ser profesor, yo me hice cura para servir a los pobres. Así que mándeme para las parroquias menos queridas de la diócesis que yo allí disfruté. Y me lo tomó al pie de la letra. O sea, me mandó para unas parroquias en la montaña, muy pobres, muy pequeñas, donde en tiempos iban lo que se llamaba antes curas de carrera menor. O sea, digamos estos curas que aprendían a decir misa y poco más, o a decir algo del catecismo. Y yo estuve allí los primeros 7, casi 8 años de mi vida sacerdotal y disfruté con la gente, disfruté viviendo en una casa medio derruida que fui arreglando y que mi única compañía eran los muertos del cementerio porque estaba pegada a la iglesia. Y bueno, oía los lobos por la noche, me despertaron los murciélagos una vez, horrible yo cuando veo. Pero realmente fueron años felices, entregado a la gente, con una gran complicidad con la gente, haciendo el proyecto de iglesia que quería. Como eran unas parroquitas tan pequeñas, no tenía ningún problema con nadie. Lo que yo dijera estaba bien, ¿no? Hablando con la gente, la manera de organizar la comunidad parroquial, democrática, etcétera. Y al mismo tiempo yo que seguía siendo la persona inquieta intelectualmente, leía mucho, allí en la aldea, pues yo tenía ya una biblioteca que era una cosa rarísima, como se puede, decía alguno que oye, tantos libros, no sabía que había tantos libros, y eso que estaba empezando, imaginaros cómo es mi casa ahora. Y entonces, pues empezó una revista interesantísima, que Tere Mailly la conoce, porque iba a ser la primera directora y después por circunstancias me llamaron a mí para ser lo que se llamaba Irimia. Era una revista semanal. Y o sea que hacer una revista semanal en una casa de pueblo donde yo no tenía ni teléfono, por supuesto no existían los ordenadores, solo había una máquina Olivetti de escribir, pues aquello era una odisea increíble. Tuve la suerte de que un grupo de curas muy inteligentes, muy creativos, muy entregados, muy comprometidos, nos comprometimos en serio y esa revista que empezó en el año 81 hoy va por el número pues 1300 o 1400, o sea, una cosa casi increíble, ¿no? Entonces,
yo seguí siendo cura, pasaron muchas cosas en aquellas parroquias, daba para una cosa bien, bien interesante, porque yo intenté siempre mezclar el compromiso social, incluso compromiso político, el ayuda al desenvolvimiento de la gente del mundo rural en circunstancias increíbles. Encima era una zona muy, muy especial y eso y al mismo tiempo con una experiencia espiritual y a mí no olvidaba que me había hecho cura para transmitirle a la gente la experiencia liberadora que yo había sentido de Jesús de Nazaret. De ese mundo rural, mi obispo me trasladó después de 7 años al mundo marinero y obrero, en unas parroquias más grandes, pero más conflictivas, donde había habido mucha revolución, mucha tal. El obispo, perdón, el alcalde del pueblo era de una tendencia política la opuesta a la mía. Yo siempre he sido progresista, más bien izquierdoso y estas cosas. Hoy relativizo mucho todas esas cosas, pero es importante. Y el alcalde era un conservador que había sido alcalde con Franco y seguía siendo. Y entonces procuramos llevarlo bien. Y yo incluso lo solucioné procurando que en el consejo parroquial, que era el que realmente llevaba la parroquia, hubiera gente de las distintas tendencias, incluso concejales de un grupo político y de otro, y hacer realmente una comunidad. Y fue también una experiencia muy bonita. Allí fue cuando empecé a escribir más, colaborando idealmente en algún periódico, escribí mi primer libro. Bueno, de allí me hice sacerdote del Prado y mi relación con los sacerdotes del Prado fue muy intensa durante muchos años. Estuve haciendo un curso en el sur de Francia, en Limonet, precisamente sobre este tipo de espiritualidad. Gran parte de los curas del Prado eran curas obreros, lo cual ya denota también un estilo y un compromiso concreto. Eh, Al acabar allí, yo hice un año en Madrid de formación, al mismo tiempo de compromiso, viviendo en Vallecas, en una comunidad de gente muy humilde, muy pobre, y bueno, respiré un poco esa realidad urbana. Y al volver, el obispo me envió para Ferrol, que era la capital de la diócesis. Mi diócesis se llamaba Mondoñedo Ferrol. Y allí, pues, seguí haciendo lo que había hecho con la gente del mundo rural, con los labradores y ganaderos, y había hecho luego con los marineros y en Ferrol con los obreros, con la gente de unas parroquias de suburbio, pues en fin, allí también con los conflictos, ayudando a drogaditos, etcétera. Siempre alimentado por una experiencia espiritual. Yo digo muchas veces que la soledad del sacerdote, que expresa también Bernanos en Journée de Curé de Campaña, ¿no? Es decir, yo la viví siempre muy acompañada, además de tener la suerte de tener muchos apoyos y mucha gente, sobre todo por una experiencia espiritual cristiana muy fuerte, ¿no? Sin embargo, allí en Ferrol, pues conocí a la que fue mi mujer. Bueno, pues representaba un conflicto, porque yo era cura de vocación y el obispo me lo había dicho: mire, eres de los pocos curas de vocación que tengo, sentiría muchísimo que te fueras, pero tú sigue tu camino. Y tuve la suerte de contar con su comprensión y apoyo cuando decidimos, en vez de seguir el tapadillo de tantos curas, que va en detrimento sobre todo de las mujeres, ¿no? Ellas son las que más sufren de la vida doble de los curas. Enseguida manifestamos en público las parroquias que yo llevaba y en las que ella también trabajaba. Nos apoyaron, nos hicieron una fiesta en la que se mezclara la alegría porque realmente un compromiso matrimonial es una cosa hermosa, y al mismo tiempo la tristeza por quedarse sin su cura, que lo querían, y su mejor catequista, ¿no? Pero iniciamos una vida completamente distinta. Yo me vine para la ciudad en la que vivo, en Coruña, donde vivía pues la que fue mi mujer, y a partir de ahí hubo también una transformación importante. Yo seguí mi experiencia espiritual, pero en los últimos años, ya de cura párroco allí en Ferrol, yo dije que quería hacer la tesis en teología, ya mayorcito, con 40 años, y yo había descubierto a Raymond Panikkar, que fue para mí un boom por un montón de circunstancias que, si leéis mis libros, las encontraréis, que es lo que nos une. Hubo un encuentro increíble para mí y para el mismo Panikkar.
Panikkar era bastante mayor que mi padre, no tanto como mi abuelo, pero casi, ¿no? Y sin embargo, cuando nos encontramos, yo lo vi una vez, la primera vez que lo vi fue en un congreso de teología en Madrid, que él vino, fue a dar unas conferencias y yo me presenté, me llamo Victorino Pérez, soy un teólogo joven, he escrito un librito en el que hablo de usted y mi sorpresa fue, sí, ya lo he leído, me ha gustado mucho y gracias por su generosa cita. El libro era un librito, mi primer libro sobre ecologismo y cristianismo, que fue una de mis preocupaciones a lo largo de mi vida teológica. Y esa relación con Panikkar, había empezado ya el trabajo de la tesis y la tesis la hice siendo cura de pueblo, por tanto yo trabajaba en el despacho parroquial entre atender a una persona y la otra y la secretaria le decía, atiéndeme que estoy acabando aquí una cosa importante y cuando, pero qué cosas raras está usted leyendo, esto de los indios, esto de, uy, que si son nombres rarísimos. Y yo intentaba explicarle qué era la no dualidad, que era la que a mí me fascinaba y que descubrí fundamentalmente a través de Raymond Panikkar. Tuvimos encuentros muy intensos, algunos han quedado en unas conversaciones publicadas en la revista Iglesia Viva, que si ponéis el nombre de Panikkar y el mío lo encontráis enseguida. Y lo hermoso fue como Raymond Panikkar y yo eh, casi en algunas cosas nos encontramos como armas gemelas. Él dijo en varias ocasiones, en alguna ocasión está en algún vídeo de YouTube, que no se había entendido con nadie tanto como conmigo, a pesar de la diferencia de edad, de tener egregios teólogos y pensadores maravillosos de Oriente y de Occidente que eran amigos suyos, pero digamos que hubo una conexión ahí de mente y corazón. El hecho de ser los dos sacerdotes y casados, ¿no? Cuando lo conocí, yo aún seguía siendo cura párroco, pero bueno, ya en pocos años, pues, y al mismo tiempo un compromiso de iglesia, un compromiso interreligioso. Yo, el diálogo interreligioso siempre me había fascinado, pero evidentemente al trabajar a fondo el pensamiento de Panikkar, bueno, yo ahí encontré unos elementos para elaborar mi concepción del diálogo interreligioso que fueron de una grandísima ayuda. Y después encima, pues tuve la suerte con Raymond él hizo el prólogo para mi primer libro, publiqué 3 libros sobre Raymond Panikkar y el primero se titulaba Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida, Raymond Panikkar. Entonces, él me hizo el prólogo y yo me emociona aún leer aquel prólogo, porque dice, ¿cómo voy a prologarme algo sobre mí mismo? Eso no puede ser. Pero hay algo que me lleva a hacerlo y es la cosa más sagrada que existe, que es la amistad. Me la ha pedido mi amigo Victorino, no puedo decir que no, ¿no? Y al final acababa diciendo que por eso lo que más me gustaría servirle a Vitorino como trampolín para ir mucho más lejos de donde yo he ido. Yo he dicho muchas veces, los genios son 4 o 5, una docena en un siglo. Hay gente que somos algo más inteligentes, pero los genios son los genios, son muy pocos, ¿no? Entonces, sin embargo, yo he tratado, desde lo que he aprendido con Raymond y otros grandes maestros que he tenido la suerte a lo largo de mi vida y sobre todo del maestro por excelencia, Jesús de Nazaret, he intentado ser fiel a una frase medieval que si no la conocéis, la aprendéis ahora, es genial. Dice, caminamos a hombros de gigantes y eso nos permite mirar más lejos. Pues yo creo que el caminar a hombros de un gigante como Raymond me ha permitido ir elaborando mi pensamiento, mi teología. En muchas cosas se parece al suyo, pero somos de generaciones completamente distintas. Cosas que le hicieron sufrir a Raymond, a mí me parecen normal. O sea, esos problemas, el bueno del hombre que tuvo con la Iglesia, precisamente por la evolución que tuvo en su vida. Yo no los he tenido, si acaso los ha tenido la Iglesia conmigo, por tanto el problema es suyo, no es mío. Yo no lo he vivido dramáticamente. Si acaso me da pena que ese horizonte que yo veo cada vez más claro y que comparto con tanta gente, pues no camine por él mi Iglesia, ni siquiera este Papa que ha significado una primavera para la Iglesia, pero es de una generación caduca. O sea.
fin, ¿no? Eh, y desde luego no es Raymond Panikar, que es el profeta del futuro, como se titula uno de los libros sobre él en italiano, el profeta del Dopomani, ¿no? Los profetas del futuro son pocos y el Papa Francisco hace algo porque tal, pero tiene miedo a los grandes cambios y no los hará. Y es una pena porque detrás de ti vendrá quien bueno me hará, ¿no? Vete tú a saber cómo siguen las cosas. Porque yo hoy, siendo, y con esto acabo, siendo fiel a mi experiencia cristiana que ha articulado mi religiosidad, mi espiritualidad y mi mística durante toda mi vida, cada vez relativizo más el barrio de la teología, el barrio de la religión, que es esta que es mi iglesia, y yo la amo y sigo sintiéndome sacerdote, incluso católico, ¿no? O sea, Dios es mucho más grande que yo, que mi iglesia, que todo el cristianismo, que los 1.500 millones de cristianos. Por supuesto que es más grande que Alá y sus 1.000 millones de seguidores, e incluso es más grande que toda la riquísima religiosidad de la India, el budismo, etcétera. Es decir, Dios es mucho más grande que eso y eso es en lo que más ha evolucionado mi espiritualidad en estos casi 20 años que llevo de sacerdote. No he renegado de nada. Me han dicho todo de mí, de mi teología, sincretista, panteísta, bueno, todo. O sea, y yo creo que menos de violar niños me han acusado de casi todo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente que me conoce sabe cuál es mi realidad, mis limitaciones, y al mismo tiempo mi honestidad, buscar ser fiel a lo que he ido descubriendo, vivirlo en intensidad. Es decir, la mística es la experiencia plena de la vida, que decía Raymond Panikar en ese libro de la mística que citó antes Elías. Y yo hoy he intentado, llevo años intentando vivirlo esto desde mi espiritualidad cristiana, pero también desde mi acercamiento al hinduismo, al budismo, al sufismo, como hablo pues en mi último libro. Es decir, mi último libro no ha nacido de una casualidad, sino que es fruto del trabajo, de la lectura, de las experiencias y del conocimiento de muchos años. Y si os acercáis a él, veréis que es así. No, no nace de leer dos cositas y... No, no, no. Nace de una búsqueda, de un respeto profundo por otras espiritualidades, otras místicas, saber que la no dualidad es lo que más nos une a todos los que buscamos esta experiencia. Y me da pena, si acaso, que sea un concepto desconocido para la mayor parte de mis hermanos teólogos. Es un concepto absolutamente desconocido. El único problema que tuve en la defensa en el tribunal de mi tesis doctoral es que alguien se emperró en decir, ¿cómo puede haber una no dualidad cristiana? Porque yo en mi libro Dios, hombre, mundo digo que Santa Teresa era no dual, clarísimamente. O sea, no, no se puede entender de otra manera. Aunque no conociera la palabra Advaita, era su realidad, ¿no? Entonces la pena es que los teólogos cristianos sigan metidos en sus particularidades, como los teólogos musulmanes metidos en las suyas. Solo la experiencia mística, la búsqueda mística puede romper estas peculiaridades y acabo con unas palabras de Rumi, que son con las que empiezo mi último libro. No soy hindú, budista, sufí o zen. No soy cristiano, ni judío, ni parsi, ni musulmán. No soy del este, ni del oeste, ni de la tierra, ni del mar. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. Mi lugar es el sin lugar. Mi señal es la sin señal. Pertenezco al alma del amado y por eso he desechado la dualidad. Bueno, pues espero no haberos aburrido. Es que la Ay, respuesta más larga de la que pedí. no, Elías. no, muchas gracias, Victorino. No, 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 pues en estas estamos, en esta conversación. Quisiera agarrar algunas de las cosas que has mencionado, como para a lo mejor lanzarte una o dos preguntas más antes de entrar a una conversación abierta. Me llamó mucho la atención y quisiera retomarlo porque, claro, acá también tengo cerca tu último libro. Este espacio también, pues ojalá sirva para que más personas lo conozcan. El título es largo, pero al mismo tiempo específico y claro, ¿no? Respecto a lo que trabaja.
Se titula La mística en las religiones no cristianas, el reto de la no dualidad, la cábala y el sufismo, la mística hinduista, budista y taoísta. Eh, y bueno, en tu libro vas a abordar tanto la perspectiva de la mística de Pánica, que aquí la hemos trabajado y que ahorita la mencionabas, ¿no? Esta experiencia de la unitotalidad a través de la dualidad, etcétera. Y mencionabas algo, ¿no? Que se me hizo muy, muy lindo, muy elocuente, esto de ser un animal místico, y lo mencionabas como que no es un oxímoron. Hay un, eh, una perspectiva, una idea, una aportación que yo creo que es muy pertinente y muy elocuente y de Pánica, y que tú la abordas en tu libro y que me gustaría como pedirte a ver si la puedes explorar, que es esta idea o esta noción de que la mística no es una especialidad, ¿no? No es algo específico, sino que ya lo mencionabas tú, ¿no? Que tiene algo, que lo humano tiene siempre algo de místico, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú, digamos, como de esta nota antropológica de la mística en el ser humano, ¿no? En general, cómo la percibes, cómo la desarrollas. Mm. Sí, la mística ha sido muy peligrosa, concretamente en la historia del cristianismo, muy peligrosa en la historia del Islam, por supuesto peligrosa en otras religiones, pero digamos que en las religiones monoteístas que tienen identidades muy rígidas, es más peligrosa. Peligrosa en el judaísmo, en el cristianismo y el islam, las tres grandes religiones. ¿Y peligrosa por qué? Porque el místico es un hombre libre. Y es un hombre libre porque se encuentra con la realidad profunda de Dios, que es libertad y amor. Hay un libro de un amigo teólogo mío que murió hace unos años, que decía, se titulaba Dios bajo arresto domiciliario, ¿no? Entonces las religiones tienden a arrestar a Dios en sus esquemas, que son más lógicos que espirituales, que místicas, ¿no? Entonces, el místico rompe completamente esos esquemas. Por supuesto que tiene una identidad concreta de una religión, como yo tengo la mía. Yo que he convivido y he compartido con hermanos budistas, he sido practicante Zen muchos años, hoy sigo otro método de meditación, pero perfectamente, sin ningún conflicto. Sin ningún conflicto, porque el debate no era necesario, aunque he organizado cursos de diálogo islamo-cristiano, judío, etcétera, ¿no? Entonces, la mística es la experiencia de libertad, la experiencia de todo. Por eso le llama Raymond Panikar la experiencia plena de la vida. Es decir, una vida que es vivida humanamente porque mi cuerpo no es mi accesorio y ya no digamos mi enemigo, que es una de las cosas más terribles que ha habido en toda la historia de la mística cristiana, ese dualismo entre cuerpo y espíritu. Mi cuerpo es mi enemigo, por tanto tengo que doblegarlo a base de penitencias, de sufrimiento y, por supuesto, absolutamente negar en él todo lo que sea experiencia de amor, experiencia sexual, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, esto yo creo que ha sido realmente nefasto porque la mística busca el desarrollo de lo que yo soy, mi realidad más profunda, no es mi apariencia, evidentemente, el yo soy, mi conciencia que me une con la conciencia del universo, es más grande que esto, pero yo solo puedo vivir mi experiencia religiosa y mi experiencia mística con mi cuerpo. Yo solo puedo orar con mi cuerpo. De ahí la importancia de las posturas en la oración, porque es el cuerpo el que ora. Yo tengo que integrar mi realidad espiritual más profunda. A mí me gusta definir al ser humano más que como animal racional, que es la definición típica de la modernidad. Eso me parece una tontería, porque un cibor es
tremendamente racional y puede alcanzar razonamientos más complejos y más lejos que el ser humano. Y yo creo que el ser humano es espíritu encarnado. Soy carne, pero soy espíritu. Esa realidad me constituye con lo que soy. Y el auténtico místico sabe esto y por eso busca la armonía consigo mismo, con todo lo que es, con el cosmos, con la tierra, con los elementos, ese cuidado de la tierra de Francisco de Asís, de Juan de la Cruz y de Teilhard de Chardin, que como sabéis, tú que has leído mi libro, es con lo que acabo el libro aprendiendo de los... O sea, yo si quiero hablar de una mística ecológica, tengo que aprender de estos tres grandes. Francisco de Asís, Juan de la Cruz, que la mayoría de la gente no sabía, no conocía la dimensión ecológica de San Juan de la Cruz. Yo hablé de eso pues hace pues casi 30 años en mi primer libro sobre ecologismo y cristianismo, y aquí lo retomo en este libro y tal, de qué manera él vivía esa experiencia de comunión con todo lo que es, que sus hermanos no lo entendían, entre otras cosas porque otros grandes religiosos y teólogos decían lo contrario, como el mismo Santo Tomás o un Ignacio de Loyola, por decir un intocables, ¿no? Por supuesto, es decir, no entendían esto que sí entendieron Francisco de Asís, Juan de la Cruz y modernamente Teilhard de Chardin, que es tan místico y tan santo como ellos, pero como la Iglesia no lo supo entender, lo castigó, lo machacó. Hay una frase de Teilhard que yo cito muchas veces, que a lo mejor ya me habéis oído. Cuentan que en el lecho de muerte, Pierre Teilhard de Chardin, jesuita, teólogo, antropólogo, espiritual, místico, entre sus últimas palabras dijo: al fin me veo libre de la Iglesia. Él, que estuvo en la Iglesia, dura pena, esto es relativo, es tremendamente relativo. Lo que experimenta el místico es la relatividad de todo. Como decía Casaldáligas, absolutos, Dios y el hambre. El hambre no tiene vuelta. La inmensa mayoría de la humanidad padece hambre. Eso no es relativo, eso es casi tan absoluto como Dios. Entonces el místico experimenta que el absoluto es Dios. Cuando es un místico no personalista, es la realidad, es el sunyata, etcétera, pero su experiencia es esa. Por tanto, todo lo demás es relativo. Y por esa razón metieron en la cárcel a San Juan de la Cruz y mataron al Jalaj, el padre fundador del sufismo. No solo lo mataron, lo descuartizaron, repartieron por decir la mayor de las blasfemias para una persona de una religión monoteísta. Yo soy Alá, ¿no? Y eso no lo decía por soberbia, sino porque sabía que la realidad más profunda de él era precisamente Alá. No sé si te ha contestado algo a lo que me decías, Elías. Yo creo que por aquí van las cosas. Esta es la experiencia de la amistad, algo que engloba completamente todo lo que somos. Por eso puede ser místico un monje contemplativo, una monja contemplativa. Yo he tenido la suerte fuertísima de tener mucha relación con monjes, con monjas. He confesado monjas contemplativas y cuando conoces sus intimidades, pues conoces más esa experiencia. He dado cursos de formación a monjes en sus monasterios. Entonces, puede ser un monje, puede ser místico, pero exactamente un laico o una persona que vive su realidad espiritual y mística en el siglo, como es mi caso, que sigo siendo cura, pero eso no me hace ni más alto ni más bajo que un laico, y como ellos tengo que vivir esta experiencia en el siglo, en mi casa, fuera de mi casa. Con mi esposa. Entonces, por eso, completamente con lo que decías, la mística no es una experiencia aparte, sino una experiencia englobante. La mística es vivir el instante en comunión y en armonía. Muchas gracias, Victorino. Sí, pues eso es un poco, ¿no? Lo que tratamos también de ir dilucidando y escarbando en la profundidad de esto y cómo eso aparece en nuestras vidas, ¿no? Me gustaría
digamos, hoy tengo ahí pues, algunas cosas, pero también ir abriendo un poco el micrófono por si alguien en este momento tiene ya con estas dos intervenciones de Victorino alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario que surja a partir de lo que hemos escuchado. Ahorita abro una primera tanda, y si no, pues yo le sigo, ¿no? Pero más bien me gustaría dar la oportunidad, si es que alguien aquí que nos acompaña le gustaría dar su palabra, simplemente puede abrir el micrófono y listo, les escucharemos. Hola, Oru, que no te había saludado. Hola Victorino, Hola, Xavier. todos. Quería hacerte una pregunta a raíz también de todo lo que compartes en estas conversaciones, ¿no? Espirituales sobre mística y demás. Has comentado que en una época tú habías profundizado en la meditación zen, pero que ahora era diferente, en fin. La pregunta genérica que a veces cuando escucho estas conversaciones de Elías con sus diferentes invitados me gusta hacer. ¿Y tú cómo rezas, cómo meditas, cómo contemplas para llegar a esa experiencia, ¿no? de misterio? ¿Qué es lo que tú has encontrado en los medios para llegar a eso y que nos puedan ilustrar? Gracias. Sí, mi oración desde hace años y con una intensidad variable, para que cualquiera que lo haya intentado y que no le haya salido decir yo, he tenido momentos que a lo mejor si alguien me miraba estaba levitando. Completamente relativo. Pero mi experiencia fue tan fuerte que, y he tenido otros momentos en que mi oración es más pobre, pero lo que he oído, he ido aprendiendo a lo largo de los años es precisamente esto que decía de la mística. Hoy no me llega el Evangelio a mí para orar. Necesito una perspectiva más amplia que la del Evangelio, aunque mi maestro por excelencia ha sido y es Jesús de Nazaret. Entonces, mi oración mayormente es el silencio, la meditación. Aprendí a meditar con sadhana y como no he tenido ocasión ni de maestros de yoga, ni de maestros, siempre he sido autodidacta. Es decir, empecé a hacer meditación en silencio con el sadhana, con el libro de Tony de Melo. Lo llegué a hacer bastante bien de tal manera que dirigí la oración con ese estilo en grupos grandes, a veces de más de 100 personas, 100, 200 personas, que yo casi no me acuerdo, pero ellos sí se acuerdan y a veces me dicen, oye, que fui a una... Y yo esto era un cura joven, lo cual quiere decir hace muchos años, llevo 40 y tantos años de cura, ¿no? Entonces, digamos que una meditación sin palabras, en silencio, haciendo el silencio en el interior y el exterior, desde la armonía con el cuerpo, desde distintas posturas, sobre todo pues el loto es mi postura de oración por excelencia, aprendiendo de los maestros que sabían si alguien estaba realmente haciendo la meditación solo con poner la vara y saber cómo estaba la columna vertebral, por ejemplo, ¿verdad? Yo no he tenido ningún maestro y que me haya dado con la vara porque no lo hacía bien. Lo he intentado hacer bien y a veces muy bien y otras veces regular. Entonces he empezado muchos años he estado muchos años con el sadhana y me valía. De repente descubrí el zen es decir, aprendí técnicas concretas, es decir, si quieres participar en un session de zen, primero tienes que tener una iniciación en un tipo de vocabulario concreto, en un tipo de prácticas concretas. Claro, no es lo mismo hacer tus 20 minutos o media hora de meditación por la mañana que hacer 6 horas diarias de meditación en silencio absoluto. Y eso es un session de Zen, ¿no? Yo lo he hecho, entre otros, con Ana María Sluter en Brihuega y bueno, he sido practicante Zen bastante tiempo. Hoy no he seguido eso porque he descubierto otro camino que me gustaba más y es el que compartimos, Meloni y yo, ¿no? O sea, entre otras cosas porque
en mi experiencia de oración, mi punto de partida es perfectamente unificar mi cuerpo, mi mente, mi corazón, hacer volar los pensamientos para estar concentrados en ser realmente yo y unirme al yo, que sea Dios, ¿no? Pero mi punto de partida es, pero mi punto de llegada no es el vacío, no es el silencio, sino no es otro que el Dios Padre, Madre, Hijo y Espíritu, el Dios Trinitario. Mi punto de llegada, mi mantra siempre ha sido la palabra Señor. Hay muchos que nunca cuentan su mantra, yo no tengo ninguna dificultad en decirlo, porque es eso y me vale, me funciona y además va muy bien esa palabra con el ritmo de la respiración. Entonces, cuando yo hago mi oración bien, comillas, que eso es tremendamente relativo, es cuando consigo hacer esto y ese proceso de la media hora diaria y voy. Es decir, eso es lo que realmente me hace unirme con todo lo que es, con todo lo que soy y me permite una actividad diaria que desde hace unos años es sobre todo o hablar o escribir. Yo he sido persona de acción, que he estado en grupos políticos, sociales, he fundado cooperativas de labradores, he hecho 50.000 cosas. Hoy me centré, y por eso los últimos 20 años pues he escrito mucho más que el resto de mi vida, ¿no? Porque me parecía que tenía cosas que decir y yo descubría cosas valiosas de aspectos muy distintos y me gustaba compartirlos, precisamente con el sentimiento de si esto ha sido para mí algo valioso, pues puede serlo para otros, ¿no? Entonces, esto no sería posible, mi trabajo intelectual, sin ese tipo de oración. Cuando no hago, a veces me echo periodos en que no hago, no soy fiel a esa media hora diaria de contemplación o 45 minutos, y mi oración es muy sencilla. Con el salmo, tú eres mi Dios, por ti madrugo mi alma, está sedienta de ti, etcétera. Es decir, un ponerme en la presencia de Dios, como hacía la espiritualidad cristiana más tradicional, de este Dios que tengo delante, en la mesilla ante la que yo oro, que está aquí precisamente, hay una cruz, hay unos crótalos de oración, hay un rayo de diamante, hay el icono de la Trinidad de Rublev, hay también una vela. Estos son los elementos que están presentes en mi oración, que ya digo, a veces es más maravillosa, otras veces es más pobre, más sencilla, pero yo no puedo empezar el día sin ponerme en esa presencia que me va a envolver, que no me mira juzgando, sino que me mira amando. Y esto es mi estilo de oración, y esto es lo que alimenta mi vida y lo que me hace apasionado en las cosas que hago. Una de las cosas que yo últimamente soy cada vez más crítico conmigo y a veces pesimista, me tiene que reñir mi mujer, una de las cosas que más me gusta es que ya a punto de cumplir mis 70 años me sigo ilusionando con lo que hago, igual que el jovencito que empezó a escribir hace casi 50 años, ¿no? O sea, me ilusiona cualquier cosa que me piden y que digo que sí, porque uno no puede decir sí a todo, me ilusiona, me anima, y yo creo que eso está reflejando de que estoy vivo y eso me acerca más al Dios siempre vivo, Dios siempre acción, Dios siempre movimiento, Dios siempre relación. Por eso me encanta la imagen trinitaria de Dios, que es pura relación de amor y en esa relación es capaz de meternos a nosotros y a todo el cosmos. Xavier, te respondí. Muchas gracias, Victorina, y muchas gracias, Xavier. Esta pregunta es siempre la obligada y fundamental, porque si nos estamos hablando de tomarse la invitación en serio, la invitación de este misterio a conocerle, a dejar que atraviese nuestras vidas, pues la práctica, ¿no? Concreta, espiritual, en sus distintos vaivenes, pues va a ser importantísimo, ¿no? Como platicar al respecto. Sigue abierto el micrófono si alguien tuviera algún interés, ¿no? De alguna pregunta, algún comentario en lo que hemos escuchado.
pues ahorita podemos también hacerla, si alguien se anima por allí. Por ahí se despidió Tere Mailly por el chat. Sí, ya la vi, sí, sí. Sí, Es una pena que no hayamos podido escucharla, a lo mejor en otra ocasión, porque yo creo que esto se conectó por mí, si no, no creo que no conocía lo tuyo, y tiene una experiencia bien interesante y de compromiso con los pobres, con su congregación allá en los barrios más miserables del Cairo y tal, ¿no? buenísimo, ¿no? Qué interesante. Ya habrá una posibilidad. ¿Alguien por ahí tiene ganas de compartir? Creo que Oruk, sí. Oruk, Sí, nada, muy buenas tardes a todos. Nada más una pregunta, un poquito a colación de la oración, ¿no? De la oración y de que antes comentabas que somos, pues, seres espirituales en esta parte humana, ¿no? mm, Entonces es como unir las dos partes, porque está la oración o meditación para empezar el día con ese contacto, con esa presencia. Pero en mi caso luego el día es muy largo, ¿no? Y el humano es como muy denso. Esa danza entre el espíritu, el humano, eh, en el día a día, porque en la oración estamos ahí, y luego ¿cómo podemos, en qué porcentaje se podía llevar para que fuese algo equilibrado, algo armonioso? sí. Bueno, pues la clave es, como sabéis, de los grandes maestros espirituales, la clave es estar en la presencia. En ese sentido, la tradición budista es genial. La tradición budista es cualquier acción me puede valer perfectamente para estar, vivir el instante, sea lo que sea. No es más importante hacer una maravillosa oración en silencio en el session que fregar los platos, hacer la comida, atender al hermano que llama a tu puerta cuando sales fuera, cuando participas, pues yo qué sé, en una manifestación contra el genocidio palestino, ¿no? O sea, ahí uno puede vivir esta comunión de cuerpo y espíritu. Por eso, una de las cosas que ha estado siempre presente en mi teología y mi espiritualidad es la relación entre política y espiritualidad. Y en ese sentido ha sido un grandísimo maestro Pedro Casaldáliga y otros maestros de teólogos de la liberación, etcétera. Es decir, si en definitiva es volver a Santiago. Si tú dices que tienes fe, me parece muy bien, pero yo por mis obras te manifestaré mi fe. Si mis obras no son expresión de esa voluntad de liberación, de comunión, de buscar la armonía de todo con todo, mira, no puedes subirte a tu torre de marfil y meditar tú allí muy contentito y muy feliz. Es decir, mi vida, mi oración tiene que tener una profunda relación con mi acción, con el compromiso político concreto. Yo he sido poco tiempo en mi vida, digamos, hombre de partido. He llegado a tener carné, pero duró poco tiempo porque yo soy un insumiso y difícilmente, ¿no? Recuerdo cuando estuve en la aldea, en una ocasión, nada menos que 4 partidos políticos distintos llegaron a pedirme, llegaron hasta mi casa allí en la aldea para que encabezara la lista para los candidatos a la alcaldía de mí. Y yo me creo un problema porque digo, bueno, yo hablo de compromiso, pues no sé, hablé con mis amigos y dijeron, mira, tu compromiso se va a expresar con más fuerza y libertad si sigues siendo lo que eres ahora, cura de pueblo que escribe, que hace que colabore en la radio y tal, que si te atan en la institución. Y fue uno de los consejos más sabios que dieron en mi vida. Seguro que si me habrían quemado, porque soy un insumiso, y sin embargo yo he seguido mis y tal, y he seguido teniendo relación con gente de uno o de otro, mis ideas bastante claras, pero y entonces, en ese sentido, la vida
y esa experiencia mística está íntimamente unida. Es lo que decía antes. O sea, bueno, decía ya un escritor medieval, no, bueno, uno de los últimos santos padres, yo creo que o Simeón, el nuevo teólogo, alguno de estos, decía él, mira, si no vives la plenitud en el instante de cada día, olvídate de la vida eterna. La vida eterna no es vamos a ser ahora buenecitos para ir después a no sé qué. No, no, no. La vida eterna tienes que vivirla aquí y ahora. No sé qué sea. Yo, lo que va a ser desde el día de mi muerte, que en Galicia le llaman de una manera muy bonita, Elías le llama, en Galicia la muerte se le llama pasamento. O sea, el paso. No es aquí se acaba, sino un paso de unas circunstancias a otras, ¿no? Pues, es decir, no sé lo que va a ser, pero me es igual, porque, digamos, mi experiencia espiritual me hace que no tenga miedo a la muerte, porque va a morir mi cuerpo, pero mi yo no muere, y esta presencia divina total en la que me siento metido, mm, la muerte va a ser, bueno, no sé cómo será después, y aquí perderé cosas que me gustan mis libros, me gusta mi mujer, me gustan mis amigos, me gusta comer bien. Por cierto, a Raymond Panicar le gustaba mucho comer bien. Yo he comido muchas veces con él y él, si le daban una buena comida, la prefería una mala. Y si le llevaban la botellita de vino, bueno, lo compartimos aquí. Y él le echaba siempre una salsa hindú que yo no sé cómo un señor de casi 90 años, de 80 años, de 70 y tantos, cuando yo lo conocí, no le mataba. Pero no, 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 él, porque disfrutaba con todo. Y esta comunión es lo que yo siempre aconsejo, porque lo otro es represión. Ciertos, ciertas personas que quieren vivir un tipo de espiritualidad y reprimen todos sus deseos y todo lo que acaban, pues, insoportable. Como yo digo muchas veces, no hay cosa más insoportable que una madre superiora perfecta. Y esto se lo decía yo a las monjas en los ejercicios espirituales que les daba a monjas, y me daban la razón. O sea, no, no, es que una madre superiora perfecta es insoportable, no la aguanta ni su madre, y pobres de las que tenga bajo su cargo, ¿no? No, estamos llenos de defectos, somos imperfectos, es decir, porque nuestra realidad es así, es contradictoria y es tremendamente secundario. La persona que mejor conoce mis defectos es mi mujer, porque convivo con ella el día y la noche, y por lo menos hasta ahora nos seguimos queriendo. Yo creo que más que soportando, queriendo. Y bueno, pues esta es la realidad. Y a mí una de las cosas que más en mi vida espiritual que más he agradecido es acabar con la culpabilidad. Quizás no he acabado de todo, porque desgraciadamente una pésima espiritualidad cristiana lo que genera es culpabilidad en la gente. Yo he casi acabado con la culpabilidad, porque el único que me puede juzgar de verdad es Dios, y Dios no me juzga, solo me ama. Digamos, antropomórficamente, cuando yo no hago lo que debo hacer y no lo porto bien y rompo la armonía, me mirará con tristeza, y cuando yo estoy en esa armonía me mira con más alegría, pero me sigue mirando con amor siempre. Eso del triangulito que todo lo ve. Recuerdo un chiste una tira de Mafalda que le había dicho el profesor de religión en clase, Dios que todo lo ve, y estaba la pobre Mafalda en el cuarto de baño encogida, mirando para arriba. No. Debemos acabar con la culpabilidad, porque la culpabilidad no libera y no nos hace mejores. Otra cosa es decir, pues evidentemente tampoco nos hace mejores entender la libertad como desenfreno, es decir, digamos, dejar sueltas todo lo peor que hay en nosotros, que lo hay. Dentro de nosotros hay malo y bueno, y lo bueno es lo que debe de triunfar, y lo malo, cada uno tenemos nuestras pulsiones de un tipo, de otro, en fin, los 7 pecados capitales, unos pecan más de uno, otros pecamos más de otro. Es decir, evidentemente ese caballo indomable
debo de domarlo, ¿no? Y esto lo tienen claro los místicos de todas las religiones, o sea, un budista lo mismo que un cristiano, ¿no? Y Francisco de Asís lo tenía muy claro, era quizás demasiado duro consigo mismo, fruto de la espiritualidad de su tiempo, pero eso es necesario. Pero una cosa es contenerse y tal, y caminar en el equilibrio y tal, y otra cosa es latigazo va, y los cilicios, y bueno, sí, eso no ayuda. Solo acabas odiándote a ti mismo, ¿no? Muchas gracias, Victorino. Eh, ¿Hay alguien más que quisiera ahorita? Yo ahí tengo algunas cosas, sí, Saulo. Ahorita que mencionabas, Victorino, sobre San Juan de la Cruz, que fue machacado por sus compañeros, cuando perteneces a una orden, a una congregación, ¿hasta dónde tienes normalmente la libertad de expresarte quién eres? Por decir así, entre comillas, pues algo para ir directo, de ser tú mismo, y, y hasta dónde o desde dónde ya te limitan las reglas o las jerarquías eclesiásticas de donde perteneces. Bueno, yo creo que uno, si es consciente, si ha iniciado un camino espiritual, tiene que ser libre siempre, siempre. Yo hoy, para ser libre, para ser lo que soy, sacerdote católico casado, esta es mi identidad. Yo no soy un ex cura, sino que, como digo muchas veces, cuando me preguntan a veces en entrevistas, siempre hacen esta pregunta morbosa. No soy un ex cura, no he colgado la sotana. Digo muchas veces, nunca la llevé, por tanto no la podía colgar. Ni siquiera anduve nunca en la vida de clériman. Eso sería para mí un corsé insoportable. Si me da por hacerlo, soy muy libre y los que lo hacen, oye, uno se pone en el pendiente y otro se pone al... No hay ningún problema. Pero si lo tengo que poner porque me lo imponen, nunca. Entonces, evidentemente yo, para vivir la libertad que hoy vivo, he tenido que saltarme normas para ser fiel a mí mismo, para ser consecuente con lo que creía e incluso con el Evangelio. Pero uno debe de ser libre siempre, incluso cuando está dentro de una institución y las normas le impiden ciertas cosas. Y yo lo entiendo, ¿no? Es decir, que tanto si es un cura secular como si forma parte de una congregación religiosa que tienen los votos, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia. Yo nunca tuve votos, tuve promesas que hice delante de mi obispo el día de mi ordenación sacerdotal. Pobreza, durante mucho tiempo la he vivido bastante más que gran parte de los frailes que tenían todo cubierto, ¿no? Yo tuve que luchar por la vida viviendo entre la gente, después encima como no les cobraba, pues vivía casi de lo que compartían conmigo y si tenía que comprar un coche se lo tenía que pedir a mis padres. Bien es que ellos podían, porque si no... Podría exigírselo a mi diócesis porque el coche yo lo utilizaba, como sabía muy bien, los miles y miles de kilómetros al año eran para visitar la gente, para compartir, para hacer lo que hacía, ¿no? Entonces, pobreza, castidad. ¿Qué es la castidad? Es decir, si tú haces un voto de castidad, pues en una orden tienes que vivirlo y si no, no hacerlo. Y si llega un momento y se acaba, pues se acaba, no pasa nada, pero es decir, no puedes andar con dobles vidas. Y obediencia a Dios. Mi obispo siempre supo que mi obediencia a él era relativa y por eso tuve más de una admonición en mi vida de cura diocesano. Pero bien es cierto que yo dejé de ser cura diocesano cuando yo quise, nunca. Ni me expulsó el obispo, ni me censuró, ni me quitó la parroquia, ni nada. Y él sabía lo que yo predicaba, que en muchos aspectos era muy distinto de lo suyo, ¿no? Por mis ideas sociales, religiosas, por mis ideas interreligiosas, digo sociales, políticas y tal, ¿no? Pero digamos que cuando yo estuve más inserto en una institución, intenté vivir mi libertad cumpliendo esos mínimos que me exigía eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que, por ejemplo,
para ser cura diocesano, tú puedes hacer prácticamente lo que quieras siempre que no te cases. O sea, lo que es absurdo es que la única cosa que te impide seguir siendo diocesano es el voto del celibato, como si eso fuera lo más importante. Eso sí, es absolutamente absurdo. O sea, le preguntan, si le hubieran preguntado a Jesús de Nazaret, empezaría a reírse. Pero bueno, pero ¿esto qué es, no? O sea, ¿cuándo dije yo que lo más importante de mis ministros fuera eso? Pero por favor, ¿no? Es decir, otra cosa es la claridad, no abusar, ser consecuente, etcétera. Es decir, todo esto que estamos diciendo, es decir, precisamente la no vivencia de una sexualidad sana es una de las cosas que más está arruinando a la Iglesia, que la arruinó durante siglos, que la arruinó hoy y que acabará con ella. Y no solo porque esas diócesis norteamericanas se arruinaron de pagar las multas de sus curas pederastas, ¿no? Que siguieron siendo curas en la Iglesia. Eso no los expulsaron. Siguieron siendo curas. Si se casaran, ya no pueden ser. Thinking y vivir. O sea, entonces, uno vivir con libertad, pero al mismo tiempo, pues sabiendo si quieres estar en una institución, hay unas mínimas reglas del juego que tienes que seguir. Y si no, pues salir, ¿no? El drama cuando yo me casé es que la gente de mi parroquia, que Vox Populi, Vox Dei, no entendían por qué yo tenía que dejar la parroquia porque me casara. Pero gente muy de derechas, ¿eh? Recuerdo una de misa diaria que era del PP completo, decía, don Vitorino, usted nos valía de cura soltero y nos vale de cura calzado. ¿Dónde hay que firmar para que lo dejen? Yo le decía, bueno, Josefa, mire, es que no es cuestión, aunque le vaya a firmar al obispo, tampoco el obispo puede hacerlo. Lo que sí pueden es decirlo, es decir, es absurdo. ¿Por qué nos quedamos sin el cura que queríamos y él estaba a gusto con nosotros? Porque yo lo que tengo clarísimo es que yo podría seguir atendiendo una parroquia y atender el trabajo académico que he atendido estos años. Pues a lo mejor no podría tener dedicación total como otros curas que sí y que no la tienen, se dedican a sus negocios y y hacen dinero para comprar pisos y etcétera, etcétera. O sea, esa es otra, eso de la pobreza, castidad y obediencia, los curas lo viven los que la viven, en esa mayoría para nada. Cuando no pecan de una cosa, pecan de la otra, ¿no? Pero y ahí es donde, si yo fuera ahora un religioso en ejercicio con votos de pobreza, castidad y obediencia, lo que me gustaría ser libre es para decir estas cosas. Porque para ser libres nos liberó Jesucristo, decirlas. Y afortunadamente hay muchos religiosos desde hace muchos años en ejercicio que han sido libres para hablar. Han tenido censuras, las han aguantado como han podido. Pues yo qué sé, yo conozco a Leonardo Boff, a lo mejor vosotros personalmente no, pero sí conocéis su historia. Y cuando le prohibieron hablar, él a primero aguantó, después, "Mira, aquí podíamos, ya estoy harto, que os den", así he dicho, de mala manera. Y fue cuando dejó primero la congregación, después dejó el sacerdocio y bueno, pues casó y siguió, afortunadamente siguió siendo un gran teólogo respetado y el Papa Francisco, que no cita a Leonardo Boff en la Laudato Si le debe bastante más a Leonardo Boff, a los escritos de Boff, que a otros autores que sí cita. Y de hecho, Boff le mandó material, utilícelo usted como quiera y habla siempre bien de él. Es decir, que yo en los casi 20 años que llevo de cura casado, lo que más pena me ha dado es lo que ha significado. Yo que he sido siendo el mismo, he vivido mi espiritualidad, he elaborado mucho más mi teología. Soy un teólogo profesional que trabajo mucho y antes era un cura que escribía y que hacía algo de teología. Mis primeros libros los publiqué siendo cura, pero bueno, es decir, y la pena es que simplemente por este hecho, que es absolutamente secundario, lo que yo digo no vale, lo que yo digo no es posible en ciertos espacios. Yo durante muchos años, los últimos años de cura,
los 10, 15 años de cura. Tuve 25 años de cura diocesano. Hice mis bodas de plata, por tanto cumplí. No estuve 2 añitos de diletante, ¿no? Entonces, sino que 25 años. Las bodas de plata las celebré con mis compañeros en la diócesis. Pero en los últimos 10 años más o menos, yo había dado muchas tantas de ejercicios espirituales. Había religiosas que me llamaban todos los años, ¿no? Pero no os aburrís de oírme siempre, ay, no, 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 es que con usted funcionan y tal y cual. Bueno, pues estupendo, ¿no? Cuando yo me casé, claro, dejaron de llamarme. Y yo hablando con alguna en confianza, oye, pero ¿qué pasó? Yo sigo siendo el mismo. Ay, ya nos gustaría que pudiera venir, pero no dejan, no puede ser. Dije yo, bueno, pues ellos se lo pierden y es una pena que vosotras queriendo os lo perdáis, ¿no? Bueno, pues bien, bien. Yo le he mandado algunas cosas mías al Papa Francisco. Yo sé que el Papa Francisco ha leído por lo menos un libro mío, y no porque yo lo piense o yo lo diga, sino porque el padre Spadaro, que es una persona de su confianza, recordáis que hizo la primera gran entrevista, el jesuita este italiano, me lo encontré una vez en un congreso y él tenía una conferencia, yo tenía otra, me presenté y por una razón muy sencilla. Fue lo que le dije, soy Victorino Pérez, he escrito un libro en el que lo cito a usted y al Papa Francisco, le doy muchas gracias por aquella entrevista, porque el libro se publicó justamente después de que fuera Papa el Papa Francisco, ¿no? Entonces le dije, le doy muchas gracias y la sorpresa del padre Spadaro, que me sorprendió tremendamente, su respuesta me dijo, sí, ya sé quién es usted, he leído su libro y el Papa Francisco también. Muchas gracias. Dije yo, bueno, pues muchas gracias a ustedes. No tengo por qué dudar, si me lo dice él, no tenía por qué decírmelo. O sea, no es una cosa que sería absurdo que lo hubiera inventado. Por tanto, bueno, pues evidentemente el Papa Francisco nunca me ha llamado por teléfono, como otros, pero me da igual. Si me ha leído y le ha sido útil lo que yo he hecho, pues bien. Ahora, pues que es una pena. Eso es una pena, porque si yo renunciara de mi iglesia, de mi fe, yo no he tenido ni crisis de fe ni crisis vocacional. Mi único problema es que, además de recibir el sacramento del orden sacerdotal, he recibido también el sacramento del matrimonio. Por tanto, no tengo un sacramento menos que los curas, tengo un sacramento más. Lo digo a veces con humor, ¿no? O sea, pero sí, y entonces yo no sé si tú eres religioso, si lo eres, vívelo con libertad, y yo creo que tus superiores, si son capaces si eres capaz de decírselo a los ojos, te respetarán. Si no es uno, otro. Porque lo que ha hecho menguar las órdenes religiosas ha sido la mentira, la ocultación, el abuso. Yo he tenido bastante suerte en mi vida, pero sé que cuando yo estaba en el seminario, de otros compañeros abusaron los curas del seminario. He tenido suerte y por tanto yo no puedo decir nada al respecto, pero de otros sí abusaron. Yo no me enteré. Si yo me hubiera enterado, aunque fuera con mis 14 o 16 añitos, yo lo gritaría a los 4 vientos y me importaría un cuerno que me echaran, ¿no? Pero es decir, porque o caminamos en la verdad o caminamos en la mentira. Y si caminamos en la mentira, estamos en la oscuridad. Y en la oscuridad no hay luz. Y si no caminamos en la luz y hacia la luz, Dios nos quedará muy lejos. Gracias, Álvaro. Gracias, un gozo siempre escucharte. Gracias. Muchas gracias, Saulo, por tu pregunta. Quisiera, digamos, básicamente lanzar una pregunta suerte de cierre, ¿no? Considerando que nos quedan unos 14 minutos y que creo que es una pregunta importante para hacértela a ti, Victorino, ¿no? Hemos, en la mística y particularmente luego en la mística cristiana, pero yo creo que aplica para las distintas tradiciones, pues de pronto hay una tradición
en algunos casos milenaria, ¿no? Como puede ser el cristianismo, el budismo, etcétera, que son tradiciones que al mismo tiempo pues tienen que surfear o sortear el reto entre rescatar la gran sabiduría acumulada después de tantos siglos, pero al mismo tiempo el peligro de quedarse vetustos, ¿no? De quedarse estancados también en la protección. Hoy en día ya has lanzado algunas pinceladas, ¿no? Pero ¿cuáles serían como estos grandes retos para que la mística, yo no diría tanto como que se actualice en un sentido de que tenga que seguir modas, como bien renunciabas a eso explícitamente, pero sí actualizar en el sentido de que su voz siga siendo pertinente ante los grandes retos de la actualidad? Solo por mencionar tres que tú has mencionado ahora, ¿no? La dimensión ecológica, la dimensión sociopolítica y la dimensión interreligiosa, ¿no? Puede haber otras tantas, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿cuáles serían los grandes retos y cómo la mística puede tener una palabra en este mundo en el que estamos ahora, ¿no? Sí. El cristiano y el místico o es actual o no es. O sea, casi es otro, eso de que o la mística o es actual o es presente o no es, porque el pasado ha pasado y el futuro no existe. O sea, tiene que ser actual, vivir en el momento presente, ¿no? Entonces, digamos que vivir el momento presente del mundo que nos ha tocado vivir significa vivir y expresar una experiencia de Dios que tiene, yo creo, particularmente en la perspectiva cristiana, por eso sigo siendo cristiano, particularmente que tiene pasión por los pobres. Yo no puedo ser una persona mística aquí y ahora si no se me revuelven las entrañas por el sufrimiento del pobre y del débil. Me da lo mismo el que pasa hambre en los suburbios de Bangladesh, de Calcuta, que el que es bombardeado en Gaza. Es decir, ese es un débil. Un niño aplastado bajo los cascotes de su casa, eso, yo no puedo ser indiferente a eso. Y si se me revuelven las entrañas, tengo que gritar contra esa injusticia y decir: Netanyahu, eres un asesino. Judíos, si seguís sois unos asesinos. Y eso no significa que los judíos sean peores que los musulmanes y tal, sino donde hay ese tipo de violencia, donde hay asesinatos, sobre todo los más débiles, Dios se revuelve contra eso. Es el Dios del Éxodo. He oído el dolor de mi pueblo, se me han como removido las entrañas. Hay una palabra que define la identidad espiritual de Jesús, que en griego es esplanizomai. Os lo digo en griego porque esa palabra que significa compasión, en las Biblias, yo tengo mi Biblia griega, sobre todo el Nuevo Testamento, y Biblia española, etcétera, en distintas lenguas, etcétera. No siempre la traducen por compasión, la traducen a veces por otras cosas, pero la compasión es algo que sale de dentro. La compasión no es una cuestión moral, la compasión es se me revuelven las entrañas. La compasión en hebreo es rajamín, que son las vísceras. Es decir, si el samaritano es una de las parábolas más fundamentales de Jesús, es porque al samaritano se le revolvieron las entrañas, no pudo pasar de largo al ver el sufrimiento del hermano. Por tanto, la mística tiene que estar relacionada con el compromiso con los oprimidos, con los pobres, y un compromiso hecho de realidad. Es decir, cuando aquellos bonzos budistas que hace años, cuando la guerra de Vietnam se quemaban en público y que nos costaba tanto trabajo entender, y hoy aún me cuesta trabajo entender, significa, esto es lo único que puedo hacer para ser compasiente a la palabra clave del budismo, que como tú sabes es la compasión. Es lo que une más el cristianismo con el budismo. Esa compasión, en segundo lugar, tiene que tener una dimensión ecológica, más que ecológica, ecologista. Los ecólogos, no todos los ecólogos son ecologistas, los ecologistas somos ecologistas. Hay un compromiso con la tierra que quiere ser un compromiso radical que se aplica a pequeños detalles, pequeñas cosas de cada día y que tiene que ver con una cosmovisión.
No es que yo tenga que cuidar el medio ambiente porque si no se produce el cambio climático y vamos a ser inundados. No, no, no. Yo tengo que cuidar la naturaleza porque yo soy la naturaleza. Esto seguro que Oru lo entiende. Yo soy tierra, yo soy esa tierra. La tierra es mi hermana. Es como yo. Ella sufre. Por tanto, yo no puedo ser indiferente al sufrimiento de los animales, de las plantas, de la tierra. En este sentido, el himno a la materia de Teilhard de Chardin es genial, ¿no? Es decir, sumérgete en la tierra, hijo de la tierra, has odiado la materia, te has creído que tú eras superior. Entonces, el compromiso que de una manera u otra como digo en mi libro, en este y mucho más en el libro anterior que se llama Hacia una ecoteología. Y es verdad, ahí es donde acabo hablando de los tres grandes místicos ecologistas, Francisco de Asís, Juan de la Cruz y Teilhard de Chardin, ¿no? Estos lo vivían, sin que se inventara la palabra ecologista y sin que supieran lo que era, lo vivían intensamente. El problema es que hoy esto que era excepcional es imprescindible. Igual que hoy tenemos que ser todos una persona espiritual mística y mucho más un cristiano, tenemos que ser antibelicistas, tenemos que ser pacifistas, tenemos que ser ecologistas porque estamos destruyendo la Tierra a una velocidad increíble. Es decir, como es sabido, en los últimos 50 años los seres humanos han destruido más la Tierra que en todos los 10.000 años de historia humana anteriores. Entonces, hay una frase de Panikkar que mucha gente cree que es de Karl Rahner, y es porque no conocen el origen. El cristiano del siglo XXI o es místico o no será. Y yo cuando en mis libros suelo decir, cierto, pero el cristiano del siglo XXI o es ecologista o no será. Por tanto, un místico tiene que ser ecologista. Pero al mismo tiempo, al lado de estos dos, digamos, grandes compromisos, un místico actual tiene que tener un claro compromiso con esa, por lo menos, media parte de la humanidad que es la mujer. Es decir, un místico hoy tiene que ser comprometido con los pobres, por tanto, liberacionista, tiene que ser ecologista y tiene que ser feminista. Hay gente que odia. ¿Y qué tiene que ver el feminismo con la mística? El feminismo con la mística tiene que ver con reconocer y no solo respetar lo que es la mujer, que ha sido ocultada a lo largo de 30 siglos de historia, sistemáticamente ocultada, y cuando no, maltratada, abusada, violada, etcétera. O sea, los que peor lo pasaban en las guerras no eran los soldados, sino que eran las mujeres, aunque no eran soldados, porque las violaban, las mataban, mataban a sus hijos, etcétera. Es decir, yo, si soy una persona, quiero ser una persona mística, es decir, lúcida, ser consciente con la consciencia del universo, tengo que ser como mínimo estas cosas. Entonces hay como una trilogía, es decir, liberacionista o comprometido con los pobres, con el tercer mundo, con el cuarto mundo, etcétera, ecologista y tal. Esto lo tiene que unir a quizás otro cuarto elemento que es fundamental y que lo has dicho, y es una persona profundamente inmersa en el diálogo intercultural e interreligioso. Si por curiosidad os da por mirar lo que son mis libros, lo que he escrito, veis que estos han sido los temas de toda mi vida. Los temas de toda mi vida. El primer libro que publiqué había sido mi tesis de licenciatura en teología y se titulaba A xeración nos, galeguismo e religión, que estaba escrito en gallego, aunque esa tesis fue en Salamanca. Me creó un problema, pero se solucionó. Yo lo defendí en gallego y fue mi primer libro. Era un libro que hablaba del necesario diálogo intercultural, particularmente en Galicia, con la cultura de un pueblo, el gallego, oprimida por el español y tal, ¿no? El segundo, el tercer libro fue sobre ecología, ya hace un montón de años. Después publiqué otras cosas sobre diálogo interreligioso. Uno de mis libros más queridos y el que sigo queriendo más hermoso se titula
la búsqueda de la armonía en la diversidad. Veis que tiene que ver con... ¿Qué es la armonía en la diversidad? Es sobre el diálogo interreligioso. Es decir, ¿por qué esto es una cuestión más que teológica, mística? Porque el místico, si quiere vivir en esa realidad que no está atada a ninguna confesión religiosa, tiene que escuchar. Os dije que había dado algún curso de formación en algún monasterio y yo recuerdo un año lo di precisamente sobre diálogo interreligioso, concretamente sobre la no dualidad, que es uno de los temas que desde que lo descubrí hace muchos años me preocupa. Creo que es imposible, por ejemplo, para un teólogo hablar realmente de la Trinidad sin el concepto de no dualidad. Pero bueno, soy de los pocos teólogos católicos que lo dicen, lo he escrito en algún libro, es posible que vuelva a escribir otra vez, aunque cada vez me canso más, la verdad, de escribir y publicar libros que se apilan y que gastan tanto papel. Pero sí, ¿no? Es decir, un místico tiene que abrirse a eso porque ese tipo de espiritualidad lo han elaborado mejor en Oriente que en Occidente. Cuando tú vives una experiencia mística en profundidad, superas, evidentemente, ideologías de Oriente y Occidente, en la India leen a San Juan de la Cruz como uno de los sumum de la no dualidad, aunque él nunca oyera esa palabra y, como decía, seguramente no oyó el Advaita, pero bueno. Los versos de Santa Teresa, Teresa, búscate en mí y a mí búscame en ti, eso es pura no dualidad. Entonces, digamos que el diálogo interreligioso me abre a toda esa riqueza que me permite encontrar sin corsés esa realidad que supera todas las teologías y todas las religiones. Esa realidad del misterio absoluto, total, presente en el mundo y más allá del mundo. Decía Panikkar que el problema del panteísmo es más por defecto que por exceso. Siempre se dijo que por exceso, ¿verdad? No, no, es por defecto. Porque absolutiza, por ejemplo, la naturaleza. Y si no se puede absolutizar cierta idea de Dios, tampoco se puede absolutizar la naturaleza. Dios es más que esta naturaleza material. Cuando yo tengo una experiencia mística, soy más que esto que pisan mis pies, ¿no? Entonces, digamos que estos 4 aspectos creo que tienen que estar presentes en místico. Bueno, son las 8:30, se han ido retirando discretamente, así que cuando quieras cortar, cortamos. Muchas gracias, Victorino. Sí, creo que llegamos al final, pero de alguna manera también es un detonante de inicio, no solamente porque seguimos con las conversaciones con otras personas, ahorita les cuento, sino que también seguramente te tendremos de regreso aquí en Vida Mística y en otros espacios. Muy Bueno, bien, entre otras cosas, antes de acabar tú, que eres el que tiene que acabar, pues no hablamos de este último libro y a lo mejor hay algunas cosas interesantes, incluso por qué lo hice, porque ha habido sorpresas, ¿no? Decir, oye, pero tú no eres nada crítico. Me decía Vicente Merlo, que es, bueno, alguien que yo respeto y cito en mi libro, por su pensamiento oriental, es especialista en hinduismo. Yo creí que serías, no sé, más crítico con eso. Y dije, no, no, es que yo no estoy ahí. Escribo esto para aprender de los maestros, por eso los cito por su nombre y cito sus textos. Primero digo lo que es para mí experiencia mística, espiritual y el Advaita y todo eso, y después hablo en concreto de tal, ¿no? Y yo os invito a acercarse, y a lo mejor en otra ocasión, el otro libro de La búsqueda de la armonía en la diversidad, que ya salió hace unos 10, 11 años, tiene mucho que ver con esto, porque tiene que ver precisamente no se trata de un diálogo interreligioso que se base en cuestiones tácticas, sino en aprender del otro y caminar con el otro, algo que yo he vivido en encuentros en los que he participado, ¿no? Y mi libro del año pasado, Hacia una ecoteología, tú conoces Elías los tres y los has leído, tiene que ver. Yo digo muchas veces, y con esto acabo, cuando haces una apuesta en este sentido, tienes que coger el paquete completo.
O sea, todos estos ismos que decía yo antes, todos forman parte del mismo paquete. Si tú te comprometes con los pobres, te comprometes con las mujeres, te comprometes con la tierra, está íntimamente unido, no son espacios estancos y no sé qué, ¿no? Bueno, pues gracias. Gracias a ti, Victorino. No, sin duda tenemos que seguir con este libro. Vamos a dejar por aquí el enlace del video que hicimos en el blog Amanecer comentando el libro, también como para seguir motivando su lectura. Repito el título: La mística en las religiones no cristianas, el reto de la no dualidad, de Victorino Pérez Prieto, nuestro invitado de hoy en la editorial PPC. Pues bien, muchísimas gracias de nuevo, Victorino, a cada uno de quienes nos sintonizaron de manera presencial en este espacio de vida mística de Son Cristians y en relación y apoyo con el blog Amanecer. También, pues, quienes nos están escuchando en diferido, pues ojalá les haya interesado estas conversaciones. Tendremos otras próximamente este año 2024. Vamos a tener el día 14 de noviembre una conversación con Mardía Herrero, autora, doctora en literatura, madre de 5 hijos, co-creadora del blog Psicología Espiritualidad, junto con su compañero de vida, Rafa Millán, y una autora también de distintos libros. Ella es Sufí, y entonces, bueno, vamos a tener una conversación bastante interesante. Repito, 14 de noviembre, mismo horario en la península ibérica, en España, Cataluña, son las 7 de la tarde, y en México las 11 de la mañana, y así hagan sus equivalentes en los distintos países. De nuevo, bueno, mi nombre es Elías González, coordinador de este espacio de vida mística. Un gusto estar con ustedes. Les invitamos a que compartan este contenido, así como también explorar el blog Amanecer, blog de mística, espiritualidad y filosofía en YouTube. Y bueno, pues ojalá les haya gustado. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao, una delicia, gracias. Me alegro Gracias. mucho. Ya os pasaré mi contacto, Elías, por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo por email.